Entonces, ustedes me van dictando. Yo voy a hacer un Excel acá. Y me van dictando. ¿Ve la pantalla o no? Sí, se ve el Excel. Ah, ya está, ya. Entonces, taller, ¿cierto? 1. Entonces, ¿qué pedía la número 1? Determinar la utilidad. O pérdida. Entonces, ¿cuánto les dio? ¿Y qué consideramos para ese monto? Determiné las ventas como utilidad, que son ¿Correcto? 14 millones. Y Ajá. todo lo que está acá en pérdida lo determiné como pérdida. Así que a los 14 millones le resté todo eso y me dio una utilidad de 3 millones 600 y tanto. Ya, entonces tenemos ingresos por 14 millones. ¿Cuánto era? Entonces recuerde grabar esta parte. 14 millones. Hay que grabar, profe. Reanudar. Ya, lo estoy grabando, entonces vamos a desarrollar el taller de renta. Entonces, la primera decía que me pedía determinar la utilidad o pérdida de la empresa, ¿cierto? Entonces, tenemos ingresos, por un lado, de... ¿Cuánto era? 14 millones. Cerrado. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aquí le vamos a poner numeritos, ¿cierto? Ahí. Después, egresos, o gastos, o pérdida. ¿Por cuánto le dio el total? 10 millones 334 500. Ya. O sea que 14 menos los 10 me dio una utilidad de 3.665.500. ¿Correcto? ¿A todos les dio lo mismo? Sí, a mí por lo menos me dio eso. Perfecto. Entonces determinamos, ¿cierto?, la utilidad o pérdida. En este caso, utilidad. La 2. ¿Qué decía la 2? La 2 decía determinar si corresponde el impuesto a pagar. Recordemos que si es que hubiese dado pérdida, por ejemplo, no tiene que pagar impuestos. ¿Ya? El impuesto se paga sobre la utilidad. Si da pérdida, evidentemente no paga impuestos. Por eso que dice determinar si corresponde. Porque si hubiese sido pérdida, no correspondía. Entonces, determinar si corresponde el impuesto a pagar por la empresa según régimen 14A y 14B. Entonces dijimos que el 14A, ¿cierto?, paga un 25%. El 14B paga un 27%. Entonces, la base imponible, ¿cierto?, es la utilidad Profe, a mí me ¿ya? dio 10.344.500. 344. A ver, súmenlo bien de nuevo, a ver si quién está correcto. ¿A quién le dio 10.334? ¿O 10.344? A mí igual me dio 344. ¿344? Sí, sí. 10.344. Ahí sí. Ahí sí. La utilidad era 3.655.500. Sí. Sí, exacto. Ya, entonces, tenemos que la base imponible, ¿cierto?, es la misma utilidad. Ya, y el impuesto sería la base imponible por el 25%. ¿Ya? Luego descontábamos el ppm. ¿Cuánto es el ppm? El 1% de la utilidad. 500. 500.000. No, pero aquí lo indicaba, claro, eran 500.000 pesos. ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, a pagar
Impuesto a pago, ¿cierto? 913 menos 500. O sea que a pago le dio, en el caso del 14A, 413,875. Luego tenemos el impuesto 14B, ¿cierto? La base imponible por el 27%. El PPM es el mismo, ¿cierto? 500.000. El impuesto a pago le da impuesto a pago 986 menos 500, 486. Chuta. Ya, entonces eso era simplemente la 1 y la 2. Calcular la utilidad, ¿cierto? O sea, determinar la utilidad, ¿cierto? Y calcular el impuesto a la renta para ambos casos. Eso era el ítem 1. Ítem 1. Luego el ítem 2, ¿qué decía? A los socios. Entonces, es una empresa compuesta por 2 socios, cuya participación es el 50% de cada uno. Y dice que la empresa efectivamente es 14A, renta atribuida, por lo tanto aplica el del 25%. Entonces, tenemos ítem 2, ¿cierto? Socio 1, ¿cierto? ¿Cuál sería el primer ingreso? Que vamos a poner acá. Debería ¿Retiro ser la utilidad? mitad de la utilidad. Ya la utilidad, ¿cierto? De la empresa, o sea, retiro, utilidad de la empresa, ¿cierto? Profe, Entonces, profe, bien. se le va a pagar el compu o la tablet. A ver, voy a buscar el cable. Ya. Entonces, el socio 1, ¿cuánto le correspondería retirar? Profe, se le escucha abajo. ¿Cómo, perdón? Se le escucha bajo el volumen. Ah, que estaba lejos del computador. Ahora sí. Al socio 1, ¿cuánto le correspondería retirar? ¿Ya de los 14 millones? 1.827.750. Que justo afuera hay un camión y está metiendo mucho ruido. Y ahora sí, ahí se fue. ¿Cuánto le correspondería entonces? Al socio 1, ¿cuánto le correspondería retirar? 7 millones, ¿no, profe? El 50% de los 3.655.500. Exacto, o sea, 3.600.000 por 50%. 1.827.750. ¿Correcto? ¿Estamos bien? ¿Dudas hasta el momento? Sigamos. Profe, ¿el PPM cómo era el cálculo? El PPM, no, aquí yo lo entrego. Ah, ya, vale. Lo he puesto ahí. Claro, porque aquí no tendríamos cómo calcularlo. Porque ese sería el PPM del mes anterior, o del año anterior, perdón. ¿Cierto? O sea, claro, este PPM es del año. Claro, del año anterior. General. Entonces no tenemos ahí cómo saberlo. Entonces, sigamos con el socio 1. Tenemos ya el primer ingreso que corresponde al retiro, ¿cierto?, de la utilidad de la empresa. ¿Qué otro ingreso correspondería acá? El de honorario. Ya, perfecto.
honorarios. ¿Qué pasa con los honorarios? Están los honorarios menos multiplicado por 0.7 o por lo que sea mayor entre 0, o sea, ¿Sí? el 30%, pero con tope de los, no sé, 15 UTA. Las 15 UTA, correcto. Entonces, ¿cuánto les dio? O sea, ¿cuánto le dio primero el 30%? 7258 30%, 7,258, ¿cierto? Y las 15 UTA, ¿cuánto da? 248. ¿Ya? ¿Y las 15 UTA cuánto da? 4 millones 2. ¿Las 15 UTA? 8.703.540. Claro. Entonces, si por un lado me da 8 millones y el 30% me da 7, ¿cuál ocupo? Lo ideal sería del 8, pero lamentablemente tiene que ser del 7. Claro. Efectivamente son los 7 millones porque es menor, po. Ocupo, ¿cierto? El monto directo, sin tope. ¿Ya? Entonces, rebajaría a los 24 millones los 7 millones, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me haría total de honorarios? 15 millones 490 620. 90, 620. 620. ¿A todos les dio lo mismo? No, Sí, profe, profe. ¿cómo llegó a eso? ¿Cómo? Me dio 16.935. ¿Cómo llegó a eso, profe? A mí igual me dio 16. ¿Cómo llegaron a eso ustedes? Ustedes me lo están dando. Ah, no, es que yo me había equivocado antes, me había equivocado. Porque son los 24 menos el monto más bajo de lo que les resultó el gasto. No sé si me dijeron que era el 30% directo, no con tope. Profe, ¿puedo hacer eso? No, son 16,935, profe. 16, 912. 35, 912. 912, claro. 9. Ya, ahí sí. Sí, lo que pasa es que tenía problema con el valor del UTA, le había puesto otro valor, no sé por qué. Ya. Entonces, ¿a todos les dio lo mismo? 16, 935, 912. Eso corresponde, ¿cierto?, como ingreso de honorarios. ¿Ya? De lo que yo emití de boletas, 24 millones, menos el gasto presunto del 30%. ¿Ya? Ahí me dan los 16 millones 935, 912. ¿Qué otro ingreso tenemos? Aparte del retiro de la empresa, ¿cierto? Y de los honorarios. Retiro los fondos mutuos. Los fondos mutuos, ¿cierto? Rescate, fondo mutuo. Esto se le llama en realidad, en la renta se le llama capital mobiliario. O claro, si le quieren poner ahí fondo mutuo, digamos, da igual como le pongan, digamos, la cosa es que se sepa que es un ingreso. Ya hay una utilidad. Entonces, ¿cuánto retiró? 262, 262, 876. ¿Cierto? Eso va directo ahí, no hay nada que hacer. Lo da el ejercicio. Entonces, ¿qué más ganó esta persona durante el año? Tenemos retiro de la empresa, ¿cierto? Honorarios, fondo mutuo. ¿Qué más recibió esta persona durante el año? ¿Cotizaciones? ¿Perdón? ¿Las cotizaciones? No, bueno, aquí yo le dije, ¿cierto? Que eso no lo toman en cuenta porque ya se van a enredar mucho. Pero eso no es un ingreso. O sea, en la práctica de las cotizaciones es lo que uno paga, ¿cierto? Y que también puede descontar de la renta. ¿Ya? Pero aquí yo les comenté al principio que no lo tomaban en cuenta como que si eso no existiese. ¿Sueldos? ¿Recibió sueldo esta persona? Sí, por 12.355.000. No, pues ese es el socio 2. Estamos todavía en el socio 1. Perdón. El socio 2 recibió sueldo por 12 millones. Pero el socio 1
Me parece que no recibió nada más. ¿Correcto? ¿Nada más entonces? No, profe, no. Nada más. Entonces, total de ingresos. Esta persona recibió durante el año 19.026.538. ¿Ya? Entonces, esa es mi total de ingresos, ¿cierto? ¿Qué le aplicaríamos acá? ¿Aplicamos directamente el impuesto o le hacemos algún descuento, alguna rebaja a esta base imponible? El impuesto de la empresa. El impuesto de la empresa, pero ese es una rebaja sobre el impuesto mismo, ¿ya? Sobre el impuesto global. Aquí todavía estamos en la base imponible. Según lo que aparece acá, digamos, no tendría ningún descuento a la base. Porque recordemos que los descuentos de las bases, lo que vimos acá en la diapo, ¿cierto? Era rebaja la base imponible en impuestos, intereses con crédito hipotecario o ahorro previsional voluntario, ¿ya? Entre otros. Pero aquí, al menos en este socio, no hay ninguno de estos dos conceptos. Por lo tanto, no tiene ningún descuento a la base. O sea que la base imponible del impuesto va a ser los mismos 19 millones. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿O no estamos bien? ¿Quedan dudas? ¿O seguimos nomás? Dale nomás, profe. Ya. Entonces, ¿qué hago con la base imponible? Le aplicamos el impuesto, pues. Le aplicamos el impuesto. Entonces vamos a la tablita, ¿cierto? Y vemos en qué tramo se encuentra. Tenemos que la base son 19.026. ¿En qué tramo encontramos En el tercero. este monto? En el tercero, 1, 2, 3. O sea, entre 17 y 29, ¿cierto? Por lo tanto, el impuesto global complementario sería, abro fórmula aquí, en el Excel en este caso, ¿cierto? Tomo los 19 millones, le aplico el factor que es un... ¿Cuánto es el factor que... 0,08. 0,08 ya, el factor que considera este tramo, ¿cierto? Y a esto le descuento la cantidad a rebajar, 1.009.610,64. como 64. O sea que el impuesto global complementario de esta persona es de 512.512. Mira, un número bien Profe, divertido. deje verlo. Vamos a hacerlo. ¿Cómo, perdón? No, No que lo voy a escuché. calcular. Entonces tenemos que el impuesto global de esta persona es de 512.512. ¿Ya? En base a la base imponible, ¿cierto? Considerando la tabla del impuesto global. Entonces, teniendo el impuesto, ¿qué correspondería hacer ahora? Ahora se aplican las rebajas.
Perfecto. Ahora se aplican las rebajas o los créditos, como le decimos. Créditos a descontar. ¿Qué tenemos como crédito a descontar? Retención de honorario. Ya, retención de honorarios. ¿Por cuánto? $2.419.000. 2.419.416. ¿Ya? ¿De dónde venía este monto? ¿Estos 2 millones de dónde venían? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿De dónde venía esta retención? Los Del dólares de servicio. 10%. Desde el 10%. El 10%, ¿cierto? O sea, cuando yo emitía las boletas, me descontaban o me retenían, ¿cierto? El 10%. Por lo tanto, ahora eso ya me lo descontaron, ¿cierto? Entonces me sirve para rebajar mi impuesto. ¿Qué más? ¿Qué más tengo como crédito a descontar? Los 413.875. ¿Cómo, perdón? Los 413.875 el impuesto a pago. El impuesto de la empresa, perfecto. Pero este impuesto es del total de la empresa, o sea, del total de la utilidad. Recordemos que aquí hay 2 socios, por lo tanto, a cada uno le corresponde el 50%, ¿cierto? O sea que le correspondería descontar ¿cuánto? El 50%. Claro, el 50%. Que es 413, ¿cierto? Ah, pero aquí, ojo acá con esto igual. Porque si bien es cierto, el PPM sirve para descontar el impuesto, ¿cierto? El impuesto final, ¿ya? Y es lo que yo tengo que pagar, ¿cierto? En abril. El impuesto real de la empresa son 913.875, ¿ya? Porque el PPM es, como dijimos, ¿cierto? Es un abono que uno hace mes a mes. O sea que uno igual paga, o sea, el PPM igual es parte del impuesto, ¿ya? Entonces, en este caso, se aplica, digamos, considera el impuesto como total, o sea, los 913.875, que es el 25% de la utilidad. ¿Correcto? Entonces, lo que corresponde al socio descontar es los 913 por el 50%. ¿Ya? Sería eso. 539.186. Ah, me equivoqué. 50%. Ahí sí. 456.938. Que es el 50%, ¿cierto? Del impuesto que paga la empresa. Impuesto total. Ya, porque recordemos que el PPM, ¿cierto? Uno igual lo paga mes a mes, entonces igual un impuesto que va pagando, ¿cierto? Va abonando mes a mes. ¿Cómo fue, profe? ¿Lo voy a explicar de nuevo? ¿Qué cosa? El impuesto, ¿cómo llegó? ¿Sacó la totalidad del impuesto nomás? Correcto. Del impuesto total, ¿cierto? De los 913 yo saco el 50%, porque aquí hay 2 socios. Entonces se reparte para los 50 y 50 para cada uno. Por eso queda el 50%. Porque recordemos que yo como socio, ¿cierto? Retiro también solamente el 50%. No retiro todo. ¿Pero ocupó el impuesto del 14A? Claro, porque aquí decía el ejercicio, dice, la empresa está compuesta por 2 socios, cuya participación es el 50% cada uno,
considerando que la empresa está acogida al régimen 14A. Eso lo decía, digamos, el enunciado. Por eso que ocupamos el 14A. ¿Ya? ¿Quedan dudas hasta el momento? ¿O no? Hasta ahí vamos bien. ¿Vamos bien? ¿Seguros? ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que estamos haciendo hasta el momento? ¿O seguimos? Sigamos nomás, profe. Sí, profe, Siga. yo tengo hartas, pero si tengo, se las pregunto la próxima semana porque igual quiero hacer el ejercicio detallado, tranquilo. Sí, pues la idea es que la próxima semana, antes del examen, obviamente, o sea, del certamen, obviamente, hagamos un resumen de todo y resolvamos todas las dudas que existan. ¿Ya? Entonces, seguimos. Tenemos, ¿cierto? Los ingresos, total ingresos, el impuesto, que lo calculamos según la tabla, ¿ya? Y ahora estamos aplicando los créditos a descontar, que en este caso habían dos. El de honorario, ¿cierto? Que es la retención del 10%, y el crédito del impuesto de primera categoría que pagó la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa en este caso hizo, o sea, tuvo una utilidad, ¿cierto? Yo como socio saqué el 50% de lo que me correspondía, porque tengo otro socio más, ¿cierto? Entonces yo retiré esa utilidad, ¿cierto? Y como esa utilidad ya había pagado impuestos por la empresa, yo la estoy ahora descontando como crédito. Entonces tengo estos dos créditos. Por lo tanto, acá del impuesto global que yo tengo que pagar, le descuento, ¿cierto?, la retención de honorarios y le descuento, ¿cierto?, el crédito de impuesto de primera categoría de la empresa. Por lo tanto, tengo como socio 1 una devolución de impuestos de 2.363.841. ¿Se entendió eso? ¿Cómo llegamos a ese monto? No, profe, ¿puedo explicarlo nuevamente, por favor? Ya. De los ingresos, ¿cierto? ¿Cierto que dijimos que teníamos tres tipos de ingresos? Esta persona tiene tres tipos de ingresos. Sacó retiro de la empresa, de su empresa, ¿ya? Emitió boletas de honorarios, ¿ya? Y también ganó ingresos por fondo mutuo. Entonces aquí tenemos cierto total de ingresos. Voy a poner un poco más de espacio. Total de ingresos, ¿cierto? Ese es mi total de ingresos durante el año, de yo como socio. Luego vimos que no había ningún descuento en la base imponible, ya, porque recordemos que los descuentos son estos dos que están acá, ¿cierto? Rebaja la base imponible del impuesto, los intereses de crédito hipotecario y una PB. Como no hay nada de eso, no hay ningún descuento, se mantiene la base imponible. O sea que mi base imponible es de 19.026. Ese monto, ¿cierto? Lo llevamos a la tabla para calcular el impuesto global complementario, ¿ya? Y aplicamos en este caso el factor del tramo 3, ¿cierto? Entre 17 y 29, 0,08, y rebajamos 1.000.000. Nos quedó en 512. Ese quedó como impuesto global complementario de la persona, del socio. ¿Ya? Luego, como ya tenemos el impuesto a pagar, le descontamos, ¿cierto?, los créditos que le corresponde descontar. En este caso, tiene crédito por honorarios, ¿cierto?, por la retención de honorarios, que es de 2.419.000, que lo indicaba acá el ejercicio, ¿cierto? Y tenemos crédito por el impuesto que pagó la empresa, porque yo como retiré la utilidad de la empresa, ¿cierto? La empresa ya pagó un impuesto acá arriba, por eso son 913, ¿cierto? Entonces yo retiro
la utilidad, ¿cierto? Y además retiro también lo que pagó la empresa como crédito. Ya, aquí en este caso lo descuento. Por lo tanto, de mi impuesto a pagar, yo le descuento la retención de honorarios, le descuento el crédito de la empresa y me queda una devolución de impuestos, ¿cierto? De 2.363.841. Eso es lo que en abril, digamos, me devolverían a mí como impuesto al desarrollar, ¿cierto? Efectuar la declaración de renta. Siempre Eso con tiene el que haber socio. un valor negativo, profe, para que sea devolución. O sea, claro, si es que es negativo es devolución y si es que es positivo es a pago. Ahí recordemos que, bueno, aquí yo apliqué fórmula, ¿cierto? Los 512 menos los 2.400.000 menos los 456. Ahí me dio negativo, ¿cierto? 2.300.000. Por lo tanto, significa una devolución de impuestos. Profe, ¿y esa devolución se la entregan a uno o es un descuento para el próximo año? No, es una devolución, se la devuelven. No sé si han escuchado que en abril, cuando uno hace la renta, ¿cierto? Famosa devolución de impuestos, de aquí Ok. nace. Esta es la plata que le devuelven en mayo, porque siempre uno en abril envía la renta, ¿cierto? Ya en mayo llegan las Abril del devoluciones. yo pago, mayo cobra. ¿Cómo, perdón? Nada, nada. No, Quedó claro. no entendí. Ya. Entonces, esto es lo que le devolvieron al socio 1. Vamos con el socio 2. ¿Qué pasa con el socio 2? Aquí tenemos ciertos ingresos primero. Y con negrito. Profe, ¿Sí? una consulta. La empresa paga 913.875 en impuestos, ¿cierto? ¿Correcto? ¿Sí? Y después termina con una devolución de 2.363.000 a cada socio, o sea, a uno de los socios. A uno, sí, correcto. A uno de los socios. Entonces, ¿cuál es el beneficio que hay en este caso? ¿Es porque es un ejercicio, no? ¿O en la práctica se da este tipo de situaciones? Sí, porque claro que se da. Es que esto es porque la persona gana poquito. ¿Ya? O sea, claro, aquí si uno ve, son 19 millones al año. ¿Ya? O sea, tampoco gana tan poquito, pero no es tanto, digamos, considerando que la gente que paga impuestos efectivamente es la gente que más gana. ¿Ya? Por eso que en este caso la persona, digamos, le devuelven tanto impuestos y la empresa paga también un monto menor. Además que igual consideren que aquí la persona igual paga un impuesto global, solamente que aquí se le descuentan estos dos montos porque ya están pagados. Recordemos que la retención de honorarios viene de cuando yo emito una boleta, ¿cierto? Me descuentan el 10%. ¿Ya? O sea, ese 10% ya está pagado, ya se lo pagó, la empresa me lo descontó a mí, ¿cierto? Y la empresa sí, en este caso, se lo pagó al fisco. Entonces ahí ya le pagó ese 10%. O sea que estos 2.400.000 ya fue un pago de impuestos. ¿Ya? Lo mismo con el crédito de la empresa, que viene de acá arriba. Los 913 ya lo pagó la empresa. Entonces por eso que a mí se me descuenta. Entonces si te das cuenta, claro, no paga mucho, pero igual se paga impuesto a través de esto. No sé si se logra, digamos, entender, digamos, la figura. Sí, profe. Porque recordemos que esto ya está pagado. Estos dos conceptos que se descuentan acá ya son impuestos pagados. Impuestos ya pagados. Que quede ahí claro. ¿Ya? Entonces, vamos con el socio 2. ¿Qué ingresos tiene el socio 2? El sueldo de 12 millones Perfecto. 355. Sueldo por 12.355.703. ¿Cierto? ¿Qué más? ¿Qué otro ingreso tuvo esta persona? La utilidad también.
la utilidad, ¿cierto? Retiro de utilidad de la empresa. ¿Cuánto sería eso? Debería ser lo mismo que el socio, ¿no? Claro, ¿cierto? Porque si el socio 1 retiró 50%, este socio igual retira su 50%, que es lo mismo. 1.827.850. ¿Y qué más? ¿Tiene algún otro ingreso esta persona? ¿O no tiene más ingresos? ¿Tiene o no tiene más ingresos? El socio 2. ¿No tiene más? No tiene más, ¿cierto? Por lo tanto, sumo nomás mi total de ingresos y me da 14.183.453. Entonces, teniendo esto, ¿qué prosigue ahora? Si ya tengo mi total de ingresos. Descuento de los créditos, el interés por crédito. ¿Ya? ¿Y ese descuento se hace a qué cosa? ¿Al impuesto o a la base imponible? La base. A la base, ¿cierto? Entonces aquí, descuentos a la base imponible. Tenemos el crédito hipotecario. Intereses con el crédito hipotecario. Intereses del crédito hipotecario. ¿Cuánto me da ese monto? ¿Cuánto es? El 1.445.261. 261. Perfecto. O sea que mi base imponible es los 14, ¿cierto? Menos el 1.400.000. O sea, mi base imponible es de 12.738.192. Y este monto es el que le aplico el impuesto global complementario. Entonces, según la tabla, ¿en qué tramo está ubicado este monto? Los 12 millones. La segunda. La segunda, entre 7 y 17. Por lo tanto, ¿qué factor le aplico? 4%. Este por 0,04, ¿cierto? Y le descuento ¿cuánto? 313.327,44. 27,44. Perfecto. O sea que el impuesto global complementario es de 196.200. ¿Qué aplicaría ahora? Cuando ya tengo el impuesto global, ¿cierto? ¿Qué es lo que corresponde hacer? La rebaja por el crédito. La rebaja por los créditos, ¿cierto? Descuentos o créditos a descontar, le puse acá arriba. Créditos a descontar. Entonces, aquí en este caso, de socio 2, ¿qué crédito le descuento? El impuesto de segunda categoría.
el impuesto que ya me descontaron, ¿cierto? De los sueldos. Impuesto de segunda categoría. ¿Cuánto era eso? $1.445.000, 12 y 1. No, no. de los intereses. 108.808. Sí, era mucho. Ciento- ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo? Nada. 108.808, ¿cierto? Ese es lo que ya me descontaron en los sueldos mes a mes. Por lo tanto, aquí lo considero como un descuento. Porque ya lo pagué ya. ¿Y qué otro crédito tengo acá? Los 56.938. El impuesto de la empresa, ¿verdad? El crédito. Hay crédito, impuesto. Primera categoría. Que es el 50% de lo que pagó la empresa. Los 913 por 50%, ¿cierto? Me da 456.938. ¿Correcto? Sí, profe, eso me dio a mí por lo menos. Perfecto. Por lo tanto, ya descontamos los dos créditos, ¿cierto? Que teníamos a favor. Y calculo si me da apago o me da devolución. Aquí en este caso me da negativo, por lo tanto, devolución, impuestos de 379.545. Eso le devuelven al socio 2. Al socio 1, tanto le devuelven 2.363.841. ¿Correcto? ¿Cómo el impuesto de segunda categoría, profe, cómo lo sacó? ¿Y el otro impuesto? Como el impuesto me lo da acá el ejercicio. 108.808. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y el impuesto de primera categoría que tiene ahí? El mismo que ocupamos para el socio 1, por lo que pagó la empresa de impuestos. Ya. Porque ambos tienen el 50% de participación, ¿cierto? Entonces, la empresa pagó un total de 913 y a cada uno le corresponde la mitad como crédito. ¿Dudas? ¿Qué fue lo más complejo del ejercicio? ¿O qué quedaron con dudas? ¿Estamos claros? Hay que estudiarlo y después quedamos claros. Yo creo que todavía no. Claro, o sea, yo les voy a subir acá al Excel igual para que lo revisen y le echen una mirada ahí, lo traten de estudiar, ¿cierto? Igual está todo con fórmula, así que no es tan complejo por ese lado, y también está el tema de que le subí la diapo. Entonces ahí la idea es que vayan asociando los conceptos. ¿Ya? La única parte que no quedó con fórmula, creo que es la parte de honorario. Me acuerdo que Honorarios. sí, ¿o no? Acá. Los 16 millones. Sí, porque se lo dijeron textual los compañeros. ¿Cómo lo sacó eso? Ah, porque esto venía de acá, de la letra B, ¿cierto? Claro. Teníamos los 24 millones, ¿cierto? Y había que descontar el gasto presunto, Ah, que vale. era el 30%.
con tope de 15 UTA. Así que ahí el tope era, si que el 30% era mayor al tope, ocupábamos el tope. Si es que era menor que el tope, ocupábamos el monto menor. Perfecto. Ok. Vale, vale. Gracias. Para acá al lado igual. ¿Cuánto era entonces el total de honorarios? 16, no, 24, perdón. 194, 160. Ya, y entonces el gasto presunto, el 30% de eso, esta cosita, presunto, ¿cierto? El tope eran 15 UTA, o sea que 15 por, ¿cuánto era el valor de la UTA? ¿Lo tienen por ahí? 580, 236. 580, 236. 236. O sea, aquí teníamos por un lado 7 millones, por otro lado 8 millones 7, entonces, como el monto era menor que el tope, ocupo el monto menor. Total, honorarios. Los 24 menos los 7 millones 258. Y esto lo sacamos de acá. Ahí sí. Sí, no está. Bueno, y esto va según la tabla. Según tabla. Ahora ponemos un fórmula. Según la tabla, ¿cierto? Según la tabla. Y los otros montos los daba, pues este monto lo daba, ¿cierto? Este que viene de acá arriba del impuesto de la empresa. La base imponible, el global complementario, que no habían Profe, exento. el tope de la UTA eran 30 UTA, ¿cierto? Unidad tributaria. 15. 15 UTA. Retención y el crédito. Ese monto ya lo daba, ¿cierto? Aquí los sueldos los daba, el retiro también lo mismo de arriba, total ingresos. El crédito hipotecario lo daba también. Eso es la base imponible, impuesto según la tabla. Y claro, ahí estaría todo más o menos con fórmula. Entonces lo guardamos. Clases, finanzas 2020, clase 7. Desarrollo. Ahí se subió. ¿Lo ven? O sea, ¿le sale, le aparece? Está la unidad 2, ¿cierto? Talleres. Sí, aparece. Sí, está, profe. Profe, Perfecto. Sí, la renta simplificada y la renta presunta, ¿qué porcentaje de impuestos son? ¿O igual 25, 27? sí, el mismo porcentaje de impuestos. Solamente que el método de calcularlo es distinto, porque como les comenté ahí, la renta presunta, ¿cierto? Es en base al avalúo fiscal del bien. Por ejemplo, en el caso de los transportes, el avalúo, o cuánto es lo que vale, ¿cierto? El transporte, el bus, la micro, el colectivo, por ejemplo, ahí calculan de esa manera el impuesto. Y en el caso de la contabilidad simplificada, ¿cierto? También es lo mismo, pues, o sea, se calcula, se calcula un impuesto en base a una base imponible, ¿cierto? Pero que se determina de manera simplificada, o sea, solamente ingresos menos egresos.
muy parecido a lo que hicimos acá. Ingresos, ¿cierto? Menos egresos. ¿Ya? Esa es la simplificada. El 14A y 14B, evidentemente, es con balance, tal como estaba acá en el ejercicio. Con balance, con pérdidas, con ganancias, ¿cierto? Y mucho más información. Así que eso. ¿Qué otra duda tienen respecto a la materia o al ejercicio? ¿Cuánto le quedó la devolución del socio 2, profe? El socio doble de devolución de 369.545. 369.545. Y eso es el impuesto global menos las... No, ese es el... Claro, el impuesto global menos el impuesto de segunda categoría y el crédito. Correcto. Así es. ¿Alguna otra duda? No, pero estamos bien. Yo creo. Bueno, entonces, la próxima semana vamos a hacer un resumen, ¿cierto? Un repaso, talleres a lo mejor también, de lo que hemos visto, unidad 1 y unidad 2. Ya, la unidad 1, recordemos que es lo de el cuadro de transacciones, ¿cierto? La ecuación contable, todo lo que tiene que ver con contabilidad. Y la unidad 2 es lo que tiene que ver con IVA, sueldos y renta, que es lo que vimos en la última, lo que hemos visto en las últimas 3 clases. ¿Ya? Así que eso. Nos vemos entonces el martes. Les subí el taller para que lo revisen, lo analicen, lo estudien, ¿cierto? Y el martes también resolvemos más dudas. Listo, ¿Estamos? profe. Listo. Vale, Vamos. Buenas profe. noches. Gracias, profe. Que estén bien, que descansen. Ya, profe, gracias.